Aquí vamos a ver unas aplicaciones sencillas de derivadas. En este caso es el campo de administración de empresas de economía. Por ejemplo, el cálculo de costos, ingresos, etcétera, ¿no? Es bastante sencillo, pero es interesante. Entonces partimos de aquí. Una empresa calcula que para vender X unidades, ¿ok?, el precio por unidad debe ser 1800 menos 2X. El precio, como ven, parte de un precio mínimo de 1800 y el precio va disminuyendo a medida que venden más productos. Esto se consigue en la práctica de los negocios. Luego, suponiendo que el costo de fabricación de X unidades es este, nos piden que haya la función de ingreso total, la función de ganancia, el número de unidades para ganancia máxima y la ganancia máxima. Bueno, a ver, sabemos que la función de precio es esta que nos dan acá, 1800 menos 2X, donde X es el número de unidades que se están vendiendo. ¿Ok? Luego, la función de costo nos la dan acá, como 1000 más X más 0,01X cuadrado. ¿Cuál sería la función de ingreso? Bueno, la función de ingreso simplemente sería el precio por las unidades vendidas, que es X. Es decir, 2 lo multiplicamos por X. Perdón, 1 lo multiplicamos por X y nos da la función de ingresos. Luego la función de ganancia. Sabemos que ganancia es ingresos menos costos. Tenemos la función de ingresos y tenemos la función de costo, que sería la 2 aquí. Entonces hallamos la función de ganancia. Y luego nos piden el número de unidades para ganancia máxima. Claro, como ven, esto es una parábola. Y g de x puede llegar a ser 0. Es decir, la ganancia puede ser 0 a un valor, que ese valor lo llamamos x máximo. O sea, el número, si uno vende muchas unidades, más bien se producen pérdidas porque los costos siguen aumentando, pero el precio tendría que ir bajando. Te llega a un punto donde ya no se gana dinero. Y ese X sería para ganancia máxima. ¿Cómo hallamos el máximo de g de x? Derivamos, igualamos a 0 y nos da X máximo 447. Y luego la ganancia máxima, simplemente evaluamos g de x en ese X máximo y nos da la ganancia máxima, que sería 401.537. ¿Ok? Como ven, esto es bastante sencillo. Ahora vamos a ver otro ejemplo interesante. Ahora nos dicen que el costo de fabricar X unidades por día es 500 más 0,02X más 0,001X cuadrado. Ese es el costo de fabricar X unidades. Y cada una se vende por 8. En este caso tenemos el precio fijo. ¿Qué producción hará la ganancia máxima y cuál es dicha ganancia máxima? Bueno, de nuevo, ganancia es ingresos menos costos. ¿Ok? ¿Cuáles serían los ingresos? Bueno, si el precio es fijo, sería 8 por el número de unidades vendidas, sería 8X, menos los costos, que es esta función de costo. Ahora, sabiendo g de x, derivamos, igualamos a 0 y hallamos x máximo, que sería 3.990. Y luego evaluamos la función de ganancia en ese máximo, que sería evaluarlo en 3.990 y nos da 15.420. ¿Ok? Vamos a ver otro problema. En este caso nos dice, cuando una empresa vendía cierta mercancía a 50 por unidad, 50 unidades monetarias por unidad, había una demanda de 1000 unidades por semana. Después que el precio aumenta a 70, la demanda disminuyó a 800 unidades por semana. Suponiendo que la función de demanda es lineal, es decir, vamos a suponer una función de demanda lineal, encuéntrela y a la función de ingreso. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que la función de demanda D, que depende del precio, en este caso, DDP, es lineal, ¿no? Y tenemos los datos. Tenemos si P es igual a 50, D es 1000, P es igual a 70, D es 800. Y tomando la diferencia de estas dos, hallamos que si delta P es 20, delta D es menos 200. Es decir, si el precio aumenta, la demanda disminuye a 200. Entonces definimos D como una función lineal de P de la forma AP más B.
Entonces, A y B serían constantes. ¿Ok? Entonces, D es una función de P. Entonces, para hallar la constante, para hallar hacemos delta P sería del A por delta P, porque B es una constante, delta B sería 0, y despejamos A. Entonces nos da A igual a menos 10. Entonces ahora tenemos que la función de demanda tendría la forma menos 10P más B. ¿Y cómo hallamos B? Bueno, evaluamos en una de estas dos. Por ejemplo, en 1000, sabemos que si D es 1000, P tiene que ser 50. Entonces, igualamos y nos da B 1500 y por tanto ya tenemos la función de demanda lineal de la forma 1500 menos 10P. Y luego nos piden también la función de ingreso. Bueno, ingreso es demanda por el precio por unidad. Si la demanda es esto, lo multiplicamos por el precio, que es la variable P, nos dan la función de ingreso, que en este caso es parabólica. Es cuadrática. A ver, otro ejercicio. En este caso nos dicen el costo marginal al producir X unidades es de menos 20 menos 0,15X y el costo de producir una unidad es de 25. Encuentre la función de costo y lo que cuesta producir 50 unidades. A ver, ¿cómo se define el costo marginal? El costo marginal se define como la derivada de la función de costo. ¿Ok? Entonces nos dan la función de costo marginal, que es esta, y eso tendría que ser igual a C'. Y sabemos que C de X es igual a 25 para X igual a 1, que nos lo dan aquí, es un dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Integramos C', nos daría 20X menos esto entre 2X cuadrado más una constante. Ok, siempre hay que tener cuidado de poner la constante. ¿Y cómo evaluamos la constante? Bueno, sabemos que si X es igual a 1, C de X tiene que ser 25. Entonces, bueno, C de X, C en 1 es 25 y colocamos 1 aquí en 3 y nos da la constante, que tendría que ser 5. Y por tanto la función de costo tiene que tener esta forma. ¿Ok? Y luego simplemente, ¿cuánto cuesta producir 50 unidades? Bueno, evaluamos C de X en 50 y ya nos da el costo de producir 50 unidades 986. A ver, tenemos un último problema aquí. Nos dicen que tenemos el ingreso marginal está dado por esta función. Haya las funciones de ingreso y de demanda marginal. Bueno, de nuevo, el ingreso marginal, R', se define como la derivada del ingreso total Rx. ¿Y qué es Rx? El ingreso total. ¿Ok? Es el precio por las unidades que se venden. X por P de X. ¿Ok? Ahora, no sabemos P de X, ¿verdad? Bueno, pero esto lo podemos derivar implícitamente, ¿verdad? Nos quedaría la derivada con respecto a X de XP de X. Entonces sería la derivada de X, que es 1 por P de X, más la derivada de más X por la derivada de P de X. Luego sabemos R', porque nos lo dan acá, el ingreso marginal, que sería X cuadrado menos 6X más 15. Y el ingreso total R, por tanto, sería la integral de R', la integral de 2, ¿ok? Que es muy sencilla, sería X al cubo entre 3 menos 6X cuadrado entre 2 más 15X. Luego la función de demanda, P de X, sería, habíamos dicho de que esta función de ingreso total es esta de aquí, X por P de X. ¿Ok? Donde P de X sería la demanda y X es el precio. Entonces sabemos, comparando esto con esto, de que P de X es esto que tenemos aquí entre paréntesis. Entonces tenemos la demanda y la demanda marginal sería la derivada de P de X. Simplemente derivamos 4. ¿No? Bueno, esto es una aplicación simple al área de administración de empresas y de economía.
de las derivadas. Entonces seguimos en el próximo vídeo.